tercero A, por favor, empieza a poner presente. Solo los de tercero A. Muy bien. Entonces, nuestra clase del día de hoy es... vamos a ver el final de la Primera Guerra Mundial y los antecedentes, y casi vamos a llegar hasta la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos temas ya los han visto, creo yo, en los años anteriores, entonces solo es un repasito. Muy bien, entonces, al final de la Primera Guerra Mundial, tenemos la guerra de trincheras. Esta situación pensaron los alemanes que iba a determinar que la guerra fuera más rápida, pero al contrario, hizo que la guerra durara más tiempo. Ellos querían, como les mencionaba en la clase anterior, que en un periodo de semanas, un par de meses, estuvieran ellos dominando los países que querían liderar, pero no fue así. Entonces, la guerra de trincheras se extendió durante 2 años más, de 1915 a 1917. ¿Y qué pasa cuando la guerra se empieza a alargar? En Rusia, ellos tenían sus propios problemas a nivel interno. Ya se habían organizado en un grupo que se llamaba los bolcheviques, que eran de la Unión Civil, y estaban en contra de los reyes rusos, ¿verdad? Porque todavía era un imperio. Y los zares, y no sé si se acuerdan de esta historia de Anastasia y todo eso, que hace un tiempo hasta una película y documentales y de todo. Entonces hubo una gran revolución en Rusia al mismo tiempo que estaba pasando la Primera Guerra Mundial. Entonces Rusia dice, ¿saben qué? Nosotros no podemos seguir en la guerra entre los países y nuestra propia guerra civil. Entonces nos retiramos. Necesitamos primero establecernos al interno y luego ya veremos qué hacemos al externo. Entonces se sale Rusia. Estados Unidos en ese tiempo todavía no había intervenido en la guerra, entre la guerra europea, ¿verdad? Hasta el momento era solo una guerra entre europeos. Entonces, a raíz de esto que se alarga la guerra, los países de la Triple Entente le solicitan a Estados Unidos que ingrese a la guerra. Y además, como se alarga tanto, hay muchas bajas por parte del Imperio Alemán y también de los aliados de la Triple Entente. Entonces, todo esto genera que poco a poco el dominio estadounidense termine de balancear la situación hacia la Triple Entente. Entonces ellos ganan la guerra, ¿verdad? Por decirlo así, se gana la guerra a favor de la Triple Entente. Entonces Alemania queda totalmente vulnerable. Queda un periodo entre guerras. En 1918, ¿verdad? Termina la guerra, el poder económico de Alemania queda socavado por el poder militar de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos llevaba mucho armamento hacia la Primera Guerra Mundial. Y entonces, entre 1918, y apaguen sus micrófonos, por favor. Entre 1918 y 1930, más o menos, es el periodo en que empieza a haber ciertas situaciones en Alemania que llevan a que se haga una Segunda Guerra Mundial entre Alemania otra vez y los países más desarrollados. Entonces dice, tras la Primera Guerra, los ganadores se reparten a los países perdedores. Desaparece el Imperio Alemán
ruso, austrohúngaro y turco. El imperio alemán, austrohúngaro y turco obviamente desaparecen porque pierden la guerra, y el imperio ruso, ya les contaba, por la revolución bolchevique, y entonces se vuelve la URSS, ¿verdad? Como se conoce después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos estos países o estos imperios desaparecen y se los reparten entre Estados Unidos, Francia, Inglaterra y un poquito para Italia. Y entonces desaparece y ya no hay más. Entonces por eso ahí aparecen tachadas estas banderas que eran de los imperios. Se firma el Tratado de Versalles, en el que se obliga a Alemania a pagar sumas muy grandes de dinero a los países afectados. Entonces, Alemania no solo perdió la guerra, y solo con eso ya significa perder mucho en economía, sino que además le solicitan que pague dinero a Inglaterra, a Francia y a Estados Unidos. Entonces, en esta situación, Alemania cada vez está peor económicamente. Entonces, pasa lo último. Alemania entra en una gran depresión económica al no poder pagar las exorbitantes sumas de dinero, porque ya analizando en la historia, se dice que las sumas que se le pidieron eran demasiado altas, eran muchos miles de dólares que debían pagarle tanto a Estados Unidos como a los demás países. Todo esto se lo debían pagar porque se destruyeron monumentos, se destruyeron casas, y entonces todo eso lo tenía que pagar Alemania. Pero se dice que los otros países exageraron con la suma que se les pidió. Por favor, en este momento, tercero B empieza a poner presente en el chat, solo tercero B, por favor. Muy bien. Entonces, estos son los antecedentes que les digo, se dan más o menos entre 1919, ya estaba terminada la guerra, a 1930, en donde esto empieza a generar en los alemanes mucho descontento, ¿verdad? Porque cada vez están más empobrecidos. Entonces vamos a la página 120 de nuestro libro y ahí empezamos con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a leer. Dice, en la página 120, el malestar por haber perdido la Primera Guerra Mundial seguía presente en los países vencidos, especialmente en Alemania, ya que las condiciones del Tratado de Versalles le obligaron a ceder territorio, entregar su flota de guerra, disolver a su ejército y hacer enormes pagos anuales a los vencedores. Esta situación generó en Alemania un aislamiento político y un sentimiento de humillación. Juntos formaron el contexto preciso para que surgiera un movimiento extremista de reivindicación nacional, alemana, por supuesto. Dos corrientes ideológicas tomaron fuerza en Europa: el nazismo o nacionalismo en Alemania, liderado por Adolfo Hitler, y el fascismo en Italia, representado por Benito Mussolini. En 1936, ambos gobernantes se aliaron y formaron el eje Roma-Berlín, al que más tarde se unió Japón. Entonces vemos aquí y nos preguntamos, ¿y por qué Italia también estaba en esta situación del fascismo y en unirse a Alemania después de su derrota? Porque Italia también había llegado un poquito tarde a la repartición de los países más desarrollados. Entonces Italia también quería expandirse y formar un imperio también al final de cuentas. Entonces, eh, el fascismo consiste más que todo en que a todos se les quita parte de la tierra y la donan al Estado. Y el Estado empieza supuestamente a administrar esta tierra con el fin de que todos tengan un desarrollo económico.
pero realmente lo único que hacen es una dictadura. Entonces, el fascismo no es más que una dictadura en donde actualmente en muchos países se vive, en donde usted no tiene acceso a la tierra porque le pertenece ya sea al Estado o le pertenece a ciertos empresarios y entonces no hay como una libertad para poder conseguir tierra y trabajarla, ¿sí? Y usted tiene que trabajar en tierra de alguien más y le va a pagar muy poquito. Entonces, a eso se dedica, por así decirlo, el fascismo. El nazismo es parecido a esto, porque el nazismo está en contra totalmente del socialismo, en donde todos tienen por igual, y tampoco es algo democrático, porque también es una dictadura. Y el nacionalismo alemán o el nazismo se constituyó también mucho en ser antisemita, se le dice, o tratar de forma racista a los judíos, en sí a todo aquel que no sea alemán, pero tanto a los judíos como a los africanos. Entonces ellos se centraban en algo que se llama, si no estoy mal, eugenesis. La eugenesis es que la sociedad va a ir siendo cada vez mejor porque se le va a dar desde el vientre, tanto científicamente como biológicamente, así como a nivel de educación y de filosofía, se va a hacer mejores personas, mejores humanos, en el sentido de que sean más inteligentes, que no sientan dolor, que manejen sus emociones y a todo eso, esas son las bases del nazismo o nacionalismo alemán. Y aquí tenemos a Adolfo Hitler y a Benito Mussolini, ¿verdad? Que se ve que eran, perdón, personas algo duras, ¿verdad? Y causaron muchas, muchas muertes. Esta guerra es de las que más muertes ha causado. Si no estoy mal, murieron alrededor de 60 millones de personas durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de estas dos corrientes ideológicas, Alemania se empieza a volver con la filosofía nazi, ¿verdad? Con este tipo de filosofía en donde ellos eran seres superiores que debían no solo que debían expandirse, sino que ellos debían gobernar el mundo porque así lo determinaba no solo su biología, sino que también su manera de pensar. Entonces, este, empiezan a haber nuevas alianzas. Cuando los países, cuando Francia e Inglaterra, que son los países europeos que estaban cerca y que dominaban Alemania, se dieron cuenta que a partir de 1930 más o menos empieza a salir Hitler como un personaje político y en 1935 creo yo se hace presidente, por así decirlo, o el Führer, como le llamaban, de Alemania. Empiezan a ver que hay amenazas por parte de Alemania otra vez. Entonces crean una alianza y pues así se le llama, ¿verdad? Los países aliados que se conforman por Francia, Inglaterra y por el lado de América a Estados Unidos. Alemania también entonces empieza a hacer sus alianzas, como ya lo leímos, con Italia y Japón. En nuestro libro menciona que Rusia también, pero Rusia más que todo, tanto como aliarse a ellos para la expansión que él estaba planeando, no se unió, sino que simplemente hizo acuerdos en donde le dijo, si no me invadís, yo no me voy a meter contigo. Entonces, el primer plan de Hitler fue invadir Polonia. Entonces le dijo, mira, voy a empezar, al presidente de Rusia, ¿verdad? Voy a empezar a invadir
Polonia, que está a la par tuya, ¿verdad? No quiero que intervengas en esta invasión que yo voy a dar. Y le dijo Rusia, está bien, invadí la mitad de Polonia y yo invado la otra mitad, la que está cerca de mis fronteras. Y así quedamos y hasta ahí llegan tus fronteras y ya no traspasas las mías. Entonces, más que todo, Rusia hizo un acuerdo de no agresión entre estas alianzas, más que unirse a la alianza de Alemania, simplemente dijo, no vamos a llegar nosotros a la guerra. Entonces, con estas alianzas ya empieza Alemania, a través del mandato de Hitler, a invadir los países europeos. Y como les decía, empieza por Polonia. Posteriormente invade Noruega, luego parte de Francia, Bélgica y Holanda. Luego pasa por Yugoslavia y como ya Italia estaba, al principio pues Italia como que, me voy a unir a los países grandes, pero ya cuando inicia la guerra se declara totalmente aliado de Alemania y entonces Italia invade Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria y ellos también pues al final de cuentas ceden y se unen a Alemania por las buenas, digamos, no hay invasión como tal. Y empieza ya después, hacia 1943 o 44 por ahí, Hitler ya se siente con la suficiente fuerza e invade la otra parte de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, que le había dicho a la Unión Soviética que no iba a invadir. Entonces, el presidente de la Unión Soviética se imaginaba que iba a pasar, pero no pensó que fuera a ser tan rápido. Y empieza a invadir también la Unión Soviética o Rusia. ¿Qué pasa? En 1941 pasa algo muy importante que determina el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando Japón empieza a bombardear Pearl Harbor. Ya hemos visto también, hay películas acerca de eso, hay documentales acerca de eso, ¿verdad? Hasta estoy triste y lloramos con esa película porque es romántica. Pero nos cuentan ahí la parte en donde Japón bombardea ese puerto de Estados Unidos en Hawái. Y entonces ahí es donde Estados Unidos, que había estado al margen, que solo había estado diplomáticamente en la guerra, es cuando Estados Unidos ya decide que va a entrar en conflicto y entonces Hitler, en ese momento Hitler es el que les declara la guerra a los Estados Unidos. Y entonces ya cuando Estados Unidos entra a la guerra, es que la potencia militar y económica de Estados Unidos define al ganador en este conflicto. Háganme favor los de tercero C, empezar a poner presente en el chat, por favor, todos los de tercero C. Muy bien, entonces aquí tenemos en el mapa lo que les había estado diciendo. Es el Reino Unido o Inglaterra fue invadido solo en sus costas, pero ellos sí le dieron mucha pelea a Alemania. Igual les ayudó mucho su ubicación geográfica, porque al ser una isla era un poquito más costoso que Alemania llegara a invadirlos, pero ellos también supieron aguantar hasta que Estados Unidos empezó a llegar. También una parte primordial fue que Italia no era una fuerza militar muy buena ni muy fuerte y obviamente no todos, ni todos los alemanes, ni todos los, ¿quién está rayando ahí? Ni todos los alemanes, ni todos los italianos estaban a favor de lo que estaban haciendo sus gobiernos. Entonces también eso fue otra situación
que frenó la guerra, porque todos estaban sufriendo al final de cuentas. Y es lo que sabemos, ¿verdad? Que hubo muchas muertes de judíos eh, que también fueron juzgados posteriormente en, cuando terminó la guerra. Bueno, ahí termina esta parte. Luego, en la siguiente clase vamos a ver en qué términos quedaron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y aspectos positivos, negativos y demás. ¿Tienen alguna duda? ¿No les quedó en claro algo? ¿Todo está clarísimo como el agua? Sí. Muy bien.